¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todo tu esfuerzo y el amor que das, hay miembros de tu familia que te rechazan, te subestiman o actúan como si tu valor no importara? ¿Sientes que tu corazón se quiebra cuando aquellos que deberían apoyarte son los primeros en desalentarte, en ignorarte o en hacerte sentir que no encajas, justo cuando más necesitabas un gesto de comprensión? Pero, ¿y si te dijera que no todo rechazo familiar es una desgracia, sino parte de un plan divino que busca protegerte, moldearte y guiarte hacia algo mucho más grande de lo que puedes imaginar? ¿Y si ese dolor que hoy pesa en tu alma no es un castigo ni una injusticia, sino una maniobra celestial para purificar tu camino, fortalecer tu confianza en Dios y acercarte al propósito que el cielo diseñó para ti antes de que existieras? ¿Y si te revelara que hay un secreto espiritual, profundo y transformador, que pocos conocen, pero que puede cambiar vidas? Dios, en su sabiduría infinita, a menudo usa el rechazo, incluso de tus seres más cercanos, como una herramienta sagrada para impulsarte hacia tu destino eterno. Porque hay lazos que no están destinados a acompañarte al lugar donde Dios te quiere llevar. Porque hay separaciones que no son pérdidas, sino liberaciones. Porque hay puertas cerradas por manos humanas que, en realidad, fueron selladas por la voluntad de Dios para salvaguardar tu propósito. Hoy, en este estudio, descubrirás verdades que pueden transformar para siempre cómo ves tu historia familiar. Mirarás con nuevos ojos esas heridas que aún duelen. Porque cuando comprendes que muchos de los grandes personajes de la Biblia fueron rechazados por los suyos, empiezas a ver tu propio camino bajo una luz diferente. Jesús fue menospreciado en su hogar. José fue traicionado por sus hermanos. David fue olvidado por su padre. Abraham tuvo que dejar atrás a su familia para seguir a Dios. Pablo fue abandonado por quienes alguna vez lo acompañaron. No estás solo, no eres el único, y esto no es el final. Este mensaje no busca alimentar rencores, sino todo lo contrario. Es una revelación para liberarte. Liberarte de la culpa, del dolor que paraliza, de la necesidad de ser aprobado por otros. Es un bálsamo espiritual que Dios ha preparado para sanar tu corazón herido. Es una luz que te mostrará que no necesitas la aceptación de todos para ser respaldado por el cielo. Tu propósito no depende de lazos de sangre, sino del Espíritu de Dios. En los próximos minutos, caminaremos juntos por un sendero de revelación, sanidad y poder. Comprenderás lo que significa ser apartado por Dios. Encontrarás sentido en el rechazo. Verás la mano divina detrás de cada separación. Y si te quedas hasta el final, te prometo que no solo entenderás tu proceso, sino que sanarás por dentro. Quiero advertirte. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que abra una nueva etapa en tu vida, una temporada donde caminarás más libre, más fuerte, más claro y con un propósito renovado. Pero antes de empezar este viaje espiritual, necesito que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios esta frase poderosa: Dios me está dirigiendo. Cada palabra que escribas es una declaración espiritual, una semilla profética. Al comentar, estás ayudando a que este mensaje llegue a otros que atraviesan lo mismo que tú, abriendo sus corazones y liberando sus almas. También te pido que des me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero es una semilla de obediencia que permite que esta palabra alcance a más personas que necesitan saber que su rechazo no fue un accidente, sino parte de un plan divino. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. No porque queramos más números, sino porque tú necesitas estar conectado a una comunidad espiritual que comprende tus procesos. Este canal no es solo enseñanza, es refugio, familia y guía en medio de la tormenta. Comenta, suscríbete y comparte, porque lo que estás a punto de recibir podría marcar un antes y un después en tu vida. Respira hondo, abre tu corazón, porque esto no es solo un estudio bíblico, es un encuentro con tu propósito. Empecemos. Desde el inicio de este estudio, sentimos en el espíritu que el rechazo familiar no es casualidad, ni una simple dificultad pasajera. Es una obra invisible, a veces difícil de entender, pero siempre dirigida por la mano soberana de Dios. Cuando aquellos que deberían amarte te rechazan, muchas veces es el cielo diciendo: ese no es tu lugar. Para desentrañar este misterio, comencemos con la vida de un hombre que experimentó la traición de su propia sangre,
José. La historia de José no empieza con una tragedia, sino con un regalo, el don de soñar. Sus visiones le mostraban un futuro de autoridad, no por arrogancia, sino porque Dios había trazado su destino. Sin embargo, lo que para él era una revelación divina, para sus hermanos fue una ofensa insoportable. Génesis 37 nos cuenta que sus hermanos no podían hablarle con paz. Lo odiaban, no por sus errores, sino por lo que representaba, el favor de Dios, una amenaza para su orgullo, una luz que exponía sus inseguridades. Ese joven que solo quería compartir sus sueños terminó arrojado a un pozo, vendido como esclavo y arrancado de su hogar. ¿Qué dolor puede ser más profundo que saber que tus propios hermanos te descartaron como si no valieras nada? Pero en ese acto cruel comenzó la mayor transformación de su vida. Dios no evitó la traición, pero la usó como un trampolín. José no fue expulsado por azar, fue separado de un entorno que habría sofocado su propósito. Si hubiera quedado en esa casa, rodeado de quienes no lo valoraban, habría silenciado sus sueños, apagado su fe y enterrado su visión. A veces, Dios permite el rechazo no porque no te ame, sino porque te ama demasiado como para dejarte conformarte con una versión pequeña de lo que Él planeó para ti. Cuando Dios ve que tu entorno ya no nutre tu propósito, orquesta circunstancias que te empujan a salir, aunque duelan. El rechazo familiar es uno de los dolores más intensos, pero también uno de los más reveladores. En esa soledad impuesta, empiezas a escuchar la voz de Dios con claridad. En la separación, se define tu identidad. En la traición, se activa tu destino. Reflexiona, ¿cuántas veces te has sentido como José, herido por quienes debían amarte, marginado por ser diferente, incomprendido por una fe que otros no comparten? Las palabras que más duelen suelen venir de aquellos que conoces desde siempre. Pero en medio de esa tormenta emocional, el cielo sigue obrando. Dios no está en silencio, está observando cómo respondes, con amargura o con fe, con enojo o con visión. José eligió confiar. Mantuvo su corazón puro y siguió creyendo, incluso en Egipto, en la esclavitud, en la prisión. Cada paso que parecía alejarlo de su propósito lo acercaba en realidad. Porque cuando caminas con Dios, incluso los momentos más bajos son preparación para lo más alto. Dios lo prosperó en secreto, en la casa de Potifar, en medio de falsas acusaciones, en el silencio del calabozo. Allí, donde nadie lo veía, el cielo lo estaba moldeando. Cuando llegó el momento perfecto, José fue llamado al palacio, no como un soñador ingenuo, sino como un hombre forjado en el dolor, madurado por las lágrimas, fortalecido por el rechazo, pero con un corazón limpio y un espíritu firme. Lo más impactante ocurrió en el reencuentro con sus hermanos. José no los acusó ni buscó vengarse. Lloró, tembló y dijo algo que solo alguien con una perspectiva celestial puede pronunciar: vosotros planeasteis hacerme daño, pero Dios lo usó para bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. ¿Lo ves? Lo que otros usaron para lastimarte, Dios lo transformó en preparación. Lo que intentaron para frenarte, Dios lo convirtió en impulso. Así está obrando en tu vida. Dios no ignora tus lágrimas ni tu dolor, pero tampoco permitirá que vivas limitado por la necesidad de ser aceptado. Te está apartando, no por crueldad, sino por amor. Está permitiendo separaciones, no como castigo, sino como protección. Porque si te quedas demasiado tiempo en un lugar donde no eres valorado, empezarás a dudar de tu propio valor. Por eso, al mirar atrás, no veas solo rechazo, sino un rescate. No veas solo separación, sino dirección. No veas solo dolor, sino formación. José fue apartado de lo conocido, pero conectado con su destino. Tú estás en el mismo proceso. Aunque duela, aunque parezca injusto, Dios está usando todo para tu bien, alejándote para acercarte a tu propósito. Es fácil pensar que algo anda mal contigo cuando tu familia te rechaza. Que si no te aceptan, es porque fallaste. Que si te ignoran, es porque no mereces ser escuchado. Que si te desprecian, es porque no tienes nada valioso que ofrecer. Pero esas ideas no vienen de Dios, son mentiras que se arraigan cuando olvidamos que incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por los suyos.
En Marcos 6, Jesús regresa a Nazaret, su pueblo natal. Camina por calles conocidas, rodeado de rostros familiares. Uno esperaría apoyo, honra, amor. Pero no fue así. Al enseñar en la sinagoga, la gente murmuró, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Y luego, con desprecio, y se escandalizaban de él. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque no podían aceptar que alguien tan común tuviera tanta autoridad espiritual. Se ofendieron por su cercanía, cegados por una falsa familiaridad. Lo mismo pasa contigo. Algunos te rechazan no porque seas débil, sino porque portas algo poderoso de Dios. Te ven y solo recuerdan quién eras, no quién eres ahora. Te encasillan, te minimizan, diciendo, tú, ahora tan creyente, ¿desde cuando eres tan espiritual? Esas palabras están cargadas de incredulidad y desdén. Pero entiende esto, si lo hicieron con Jesús, lo harán contigo. Lo más sorprendente es que esa incredulidad limitó los milagros. Marcos dice que Jesús no pudo hacer allí grandes obras, salvo sanar a unos pocos, no por falta de poder, sino por falta de fe. Donde no hay honra, lo divino no fluye. Esto es clave, no importa cuán fuerte sea tu propósito, si tu entorno no lo valora, Dios te moverá. Jesús no discutió ni suplicó que lo entendieran. Se fue a otras aldeas, donde había hambre espiritual, y allí los milagros abundaron. Muchos viven atrapados por la necesidad de ser aprobados por su familia. Silencian su fe para no incomodar, ocultan su propósito para evitar críticas, se adaptan a una versión reducida de sí mismos para no ser rechazados. Pero Dios no te llamó a encajar, sino a impactar. No todos están listos para ver lo que Dios está haciendo en ti. Duele, sí, porque esperamos apoyo de los nuestros. Una burla de un hermano hiere más que la de un extraño. Pero también es necesario, porque a veces el mayor obstáculo a tu propósito está en casa, en esas voces que dicen, no eres suficiente o quién te crees que eres. Sin discernimiento, esas palabras se convierten en cadenas que te estancan. Jesús no las permitió. Sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Por eso siguió adelante, aunque su pueblo no lo entendiera, aunque su familia pensara que había perdido la razón. Cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. No era desprecio, era una redefinición de la familia. En el reino de Dios, los verdaderos lazos son espirituales, no solo biológicos. Tu identidad no está en un apellido, sino en el propósito que Dios puso en ti. Esto, aunque doloroso, es liberador. Cuando comprendes que no necesitas la aprobación de todos para seguir a Cristo, una atadura emocional se rompe. Si tu familia no entiende tu fe, no te valida ni te apoya, no lo tomes como el fin. Es una señal de que Dios está marcando una nueva temporada. No te quedes donde no puedes crecer. No forces lo que Dios ya soltó. No silencies tu voz por miedo a perder afecto. Lo que pierdes en aprobación humana, lo ganas en respaldo divino. Como Jesús, avanza con madurez, no con rencor. No busques venganza, sino sigue tu propósito. Al final, quienes no te recibieron verán desde lejos lo que Dios hará contigo. No serán tus palabras las que los convenzan, sino tu fruto, tu transformación, tu constancia. Todo comenzó el día que decidiste no detenerte por el rechazo, sino caminar con los ojos puestos en aquel que te llamó. Obedecer a Dios a menudo implica dolor, un dolor íntimo que pocos ven. No siempre son grandes actos de fe, sino decisiones silenciosas que rompen vínculos, lugares y rostros amados. Abraham lo vivió. En Génesis 12:1, Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. No era solo una mudanza, era un corte profundo con todo lo conocido, seguro y querido. Obedecer significaba separarse de su historia, de quienes lo formaron. Este tipo de obediencia duele porque va contra nuestro deseo natural de pertenecer. La fe genuina no se forja en lo cómodo, sino en lo desconocido, donde solo la voz de Dios te guía. Abraham obedeció, pero no del todo. Se llevó a Lot, tal vez por cariño o miedo a la soledad.
Pero pronto, esa obediencia parcial trajo problemas. Las tensiones entre los siervos de ambos crecieron, y la tierra no parecía suficiente. En Génesis 13:9, Abraham tomó una decisión sabia y dolorosa: sepárate de mí. No fue desprecio, sino claridad espiritual. Entendió que no todos, ni siquiera los de su sangre, están llamados a acompañarlo hacia la promesa. Hay personas que Dios permite en una etapa, pero que no deben cruzar contigo hacia lo nuevo. Si las retienes, pueden contaminar tu atmósfera espiritual. Hay relaciones que nutren tu fe y otras que la apagan con dudas o costumbres que no encajan en tu nueva temporada. Abraham soltó a Lot, no con odio, sino con madurez. Y justo después, Dios le habló, ampliando su visión y prometiéndole una herencia mayor. Las promesas de Dios a menudo se activan cuando sueltas lo que ya no debe estar. Muchos se preguntan por qué no avanzan espiritualmente, por qué se sienten estancados. La respuesta puede estar en lo que aún no sueltan: relaciones mantenidas por nostalgia, lealtad o miedo a la soledad. Pero la obediencia no es selectiva. Dios no puede llevarte a lo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. Esto no significa vivir aislado, sino discernir quién está alineado con tu propósito. Rodéate de quienes alimentan tu fe, no de quienes la enfrían. Abraham fue honrado porque pagó el precio de la fe. Seguir a Dios siempre cuesta, pero lo que viene después vale infinitamente más. Quizás Dios te pide soltar a quienes amas, no porque no los quieras, sino porque tu propósito es más grande. Aunque duela, confía. Cada acto de obediencia trae revelación, dirección y bendición. Dios no te pide rechazar a nadie, te pide priorizar su voz y valorar tu propósito por encima del confort emocional. Como Abraham, estás siendo guiado a una tierra nueva, pero solo llegarás si sueltas lo que Dios ya te pidió dejar atrás. Todos anhelamos ser vistos, no por vanidad, sino por la necesidad de pertenecer. Queremos que nuestra familia note nuestro cambio, celebre nuestras victorias, valore nuestra fe. Pero a veces ocurre lo contrario: nos ignoran, nos descartan, nos hacen sentir invisibles. Eso quiebra el alma. Sin embargo, la Biblia enseña que no necesitas ser visto por los hombres para ser elegido por Dios. La historia de David en 1 Samuel 16 lo demuestra. Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey en la casa de Isaí. Este presentó a sus hijos mayores, fuertes y de apariencia imponente. Pero Dios los rechazó uno por uno. Cuando Samuel preguntó si había más hijos, Isaí respondió: queda el menor, que cuida las ovejas. David ni siquiera fue considerado. Estaba fuera, invisible para todos, menos para Dios. Esto revela una verdad transformadora: no necesitas ser convocado por los hombres para ser ungido por Dios. Dios no elige por apariencias, estatus o linaje. Mira el corazón. Cuando Samuel vio a David, Dios dijo: levántate y úngelo, porque este es. El joven ignorado por su familia fue señalado como rey. ¿Cuántas veces te has sentido como David, olvidado, no invitado, pasado por alto, mientras otros son celebrados? Pero el que debe verte ya te vio. Si Dios te eligió, nada puede detener lo que comenzó en ti. David fue ungido, pero volvió al campo a cuidar ovejas. Nada cambió outwardly, pero todo cambió en lo espiritual. Muchos se desgastan buscando la aprobación familiar, frustrados porque no los entienden. Pero esa lucha termina cuando comprendes que tu identidad no depende de lo que otros dicen, sino de lo que Dios ha declarado. David no forzó su lugar, fue fiel en lo oculto, y allí Dios lo formó. Tú también estás en ese proceso. Aunque nadie te vea, si Dios te ungió, tu destino es seguro. Seguir a Jesús no es fácil. No todos lo celebran, y a veces cuesta vínculos. Relaciones se enfrían, puertas se cierran, lazos de sangre se tensan, no porque dejes de amar, sino porque tu fe incomoda. Jesús lo advirtió en Mateo 10:34, no he venido a traer paz, sino espada. No hablaba de guerra física, sino de división espiritual. El Evangelio separa lo viejo de lo nuevo, la luz de las tinieblas. Jesús añadió: he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre.
No promueve el conflicto, sino que advierte que seguirlo no será entendido por todos, ni siquiera por tu familia. Tu cambio incomoda. Mientras eliges santidad, otros se sienten expuestos. Mientras sirves, otros critican. Mientras sigues tu propósito, otros se burlan. A menudo, esos otros son los tuyos. En Marcos 3:21, la familia de Jesús pensó que estaba loco. Intentaron detenerlo. Pero él redefinió la familia: los que hacen la voluntad de Dios son mi madre, mis hermanos. En el reino, los lazos espirituales superan los biológicos. Muchos viven atormentados, queriendo que su familia acepte su fe. Pero Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es falta de amor, sino prioridad espiritual. No rechaces a tu familia, pero no permitas que su incredulidad frene tu propósito. Seguir a Cristo puede implicar soledad, pero no es abandono, es formación. Dios filtra tus relaciones para conectarte con una familia espiritual que te entienda. Cuando eso ocurra, mirarás atrás con gratitud, entendiendo que no perdiste, sino que fuiste reposicionado. El rechazo familiar duele, pero Dios nunca deja sin familia a quien es fiel. Cuando los lazos de sangre se debilitan por el Evangelio, el cielo teje una red espiritual. Pablo lo vivió. Perdió el respaldo de su familia farisea al seguir a Cristo, pero ganó una familia espiritual. A Timoteo lo llamó hijo amado. A los filipenses, mi gozo y corona. Esos vínculos eran su fuerza. Hoy, Dios está formando un círculo similar para ti, personas que no comparten tu pasado, pero creen en tu destino. Si te sientes huérfano espiritual, abre los ojos. Hay personas orando por ti, creciendo contigo en la fe. Si aún no las ves, confía, están en camino. Lo que perdiste en cercanía natural, lo ganarás en profundidad espiritual. No mires atrás esperando que todos te sigan. Camina con quienes oran, edifican y arden por Dios. Esa es tu verdadera familia. No toda relación está destinada a durar para siempre. Pablo y Bernabé, hombres llenos del Espíritu, caminaron juntos, enfrentaron persecuciones y fundaron iglesias. Pero en Hechos 15, un desacuerdo sobre Juan Marcos los separó. No fue el fin, fue una multiplicación. Bernabé fue con Marcos, Pablo, con Silas. Ambos siguieron la obra. A veces, las separaciones no dividen, sino que expanden. En tu vida, hay rupturas que lloras como pérdidas, pero son estrategias divinas para ampliar tu impacto. No toda compañía es eterna. Algunos te acompañaron por una temporada, pero su tiempo acabó. No te aferres por nostalgia o miedo. Recuerda que Dios está contigo, vayas a donde vayas.